Buenos días. Muchas gracias, Ignacio, por tu invitación y por estas palabras de presentación. Es una satisfacción estar aquí con todos ustedes y les prometo que directamente no voy a hablar de Cataluña. Otra cosa es que alguna cosa que diga pues, se pueda entender o se pueda leer. Mi papel intentaré que sea el de un introductor y de un moderador, por tanto, planteando preguntas, planteando hipótesis y haciendo un poco mapa de situación. Intentaré no incurrir en lo que pasó a un profesor de Derecho Constitucional en un congreso hace tiempo, que había una mesa redonda, había un moderador, había 3 ponentes, el moderador estuvo hablando 45 minutos y había un partido de fútbol aquella misma tarde y entonces un profesor del público a un cierto punto dijo: ya que el moderador se ha arrogado la tarea de ponente, yo me arrogo la de moderador y doy por finalizado el acto y nos vamos a... Por tanto, dicho esto, sí quiero, no obstante, plantear una serie de cuestiones, luego los ponentes las abordarán o no, o las retomarán ustedes en sus preguntas posteriores. La primera cuestión que me parece interesante llevar a colación al hablar de la reforma de las instituciones democráticas es la relación entre la crisis económica y la crisis política e institucional por la que vivimos. ¿Qué tipo de relación hay? Yo particularmente creo que la crisis política e institucional es previa y lo que la crisis económica hace es acentuarla. El cómo respondamos a esta pregunta tiene su importancia, porque si ponemos el énfasis en el origen en la crisis económica, la solución a los problemas institucionales vendrán subordinados a la solución de los temas económicos. En cambio, si sostenemos, y esta sería mi posición, de que la crisis institucional va más allá, ahí se deducen otras consecuencias. Una de ellas es quizás que una mejora institucional y democrática pueda contribuir a la solución de los problemas económicos. Y recomiendo, sobre todo a personas jóvenes que están aquí, la lectura de un librito muy sencillo que ha salido ahora de Niall Ferguson, La Gran Degeneración, donde precisamente aborda este tema, la relevancia de las instituciones, del Estado de Derecho en los estados actuales. Segunda cuestión. Los síntomas, las manifestaciones de la crisis institucional los sabemos e irán saliendo a lo largo del debate y, por tanto, no voy a entrar ahora en ellos. Pero me pregunto, además de las manifestaciones, por las causas. Y me atrevo a decir que lo que ha pasado en un sentido político, obviamente no jurídico del término, es que está habiendo una crisis en la relación entre representantes y representados. De ahí, en esta quiebra de la relación, nos encontramos cuestiones como un mundo político cada vez más autorreferencial, como la falta de credibilidad y de confianza de los ciudadanos con la política en general, sin distinguir muy bien y sin precisar, y la manifestación más patológica de todo esto, como es la corrupción. Por tanto, hay que indagar en las manifestaciones y en las causas. Y ahí vemos cómo, lo hemos visto en los sondeos del CIS, está en la calle, la idea de desafección. Y la idea de desafección ciudadana es muy importante, pero me gustaría también poner el énfasis, o al menos sobre el tapete, la otra cara de la desafección ciudadana, que es las carencias, la falta de capacidad integradora que tiene el Estado. Es decir, el Estado, la comunidad política, para sectores de ciudadanos, por grupos de edad, jóvenes, por cuestiones territoriales, hoy ha perdido, por las razones que sean, no es un juicio valorativo, ha perdido una capacidad integradora. Y un Estado, una comunidad política, es sobre todo integración. Es verdad que hoy estamos planteando la misma cuestión a nivel europeo, a nivel interno del Estado con las comunidades autónomas, pero de ahí salen una necesidad de decir cómo podemos seguir integrando, cómo vamos a integrar mejor para que la Constitución cumpla con su objetivo, para que la comunidad política sea realmente una comunidad política que, por decirlo en palabras de Ortega, responda a un proyecto sugestivo de vida en común y, por tanto, que muchos se sientan atraídos y, por tanto, desincentive toda desafección ciudadana.
Cuando un gran constitucionalista, un gran juristpublicista del siglo XX, alemán, Rudolf Schmenn, habla de los factores de integración política, habla de muchos. Habla de factores simbólicos, habla de factores funcionales, habla de factores institucionales y de valores. Es decir, ¿cuáles son más importantes? ¿Cuáles pueden ser más decisivos a la hora de integrar? ¿Una gestión eficaz? En términos de Unión Europea nos lo planteamos así. ¿Qué integra a los ciudadanos europeos? ¿Qué integra a los ciudadanos españoles? ¿O necesitamos un correcto funcionamiento de las instituciones? ¿O necesitamos unos valores compartidos? ¿O necesitamos otras cosas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden ser? Dicho esto, también está en la calle, y lo leemos en tribunas, propuestas de salida a la situación actual. Son muchas. Oímos hablar de soluciones que podríamos decir de tipo populista, es decir, la simplificación de los problemas y de las soluciones. Se habla de decisionismo, un liderazgo fuerte al margen de las instituciones. Se habla de democracia de identidad, que al final es una democracia binaria, sí, no, y que rompe con la idea del pacto, del consenso. El nacionalismo sería otra de estas manifestaciones, es decir, reducir a lo identitario, a encerrarse en uno mismo, o luego fuera de la política, el atribuir a los jueces la solución a problemas que son políticos, o encargarlo a unos burócratas, a unos tecnócratas, también lo mismo, problemas que son políticos. Yo creo que, para mí, creo que estos son falsas salidas, pero que están ahí, y por tanto hay que ver en qué medida influyen. En mi opinión, frente a todo esto, tampoco cabe decir que la solución es el statu quo, precisamente porque estamos donde estamos, porque constatamos que hay una crisis política institucional. Entonces la cuestión es cómo reconstruir esta relación entre representantes y representados, cómo reconstruir, en definitiva, esta quiebra. Y ahí yo creo que las bases, no podría decir otra cosa, soy constitucionalista, están en la democracia constitucional, están en la democracia representativa, están en el Estado de Derecho. Habrá que replantearse y habrá que reformar algunos aspectos, pero en sus bases se trata de legados que van mucho más allá de legados jurídicos que uno estudia en la Facultad de Derecho. Son legados culturales que forman parte de nuestra identidad, de nuestra herencia colectiva y que, por tanto, hay que preservar. Y a partir de aquí, y con esto acabo, en esa reconstrucción yo creo que nos puede servir un mapa que establecía un gran filósofo político, Karl Popper, de los pocos que se puede decir que sus obras de filosofía política las han de tener como libro de cabecera y las han de leer y releer, y esto es un consejo que les doy. Popper, cuando habla de Pericles, de la oración fúnebre, ya en el siglo V a.C., al hablar de la democracia pone el énfasis en dos cuestiones que dice Pericles. Una es, efectivamente, la cuestión de quién gobierna, la cuestión de la legitimidad, y ahí salen muchas cosas. Sale el origen de la relación representativa. ¿Qué pasa con el sistema electoral? Es un tema que lo abordaremos. ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa luego en el ejercicio de la relación representativa? Esto es, ¿qué mecanismos hay de diálogo en el procedimiento legislativo entre parlamentarios, ciudadanos? Pero hay un segundo aspecto, que es el aspecto del control del poder, del cómo se gobierna, de los límites al poder. Y ahí hay que hablar de cuál es el espacio de la política y cuáles son los espacios que no son de la política, que son espacios de la administración, que son espacios para los jueces, que son espacios para órganos reguladores y que, por tanto, las interferencias deberían ser las mínimas. O ahí hay que hablar de transparencia para poner luz a la actividad de los órganos administrativos o de otro tipo. Ahí hay que hablar, a lo mejor, también de buen gobierno. Por tanto, estos son algunos de los problemas que creo se pueden suscitar, más otros muchos que seguro nuestros ponentes pues tendrán a bien plantear, y simplemente sirvan estas palabras como una incitación a un debate al que les invito. Muy brevemente, tenemos tres ponentes de lujo, combinando aspectos y
puntos de vista que por trayectorias y que por ocupaciones pues seguramente se van a complementar y nos van a aportar ideas que todos estamos esperando. Fernando Román es miembro de la carrera judicial y de la carrera fiscal, desde el 2004 magistrado del Tribunal Supremo y actualmente, como se ha dicho, secretario de Estado de Justicia. José Antonio Bermúdez de Castro es diputado del PP por Salamanca, secretario general del Grupo Popular y quizás el ser miembro de las comisiones constitucional y de la Comisión de Reglamento en el Congreso pues también nos puede dar algunas claves interesantes. Y finalmente, el profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y socio de Gómez Acebo y Pombo, es uno de los máximos administrativistas de este país. Yo no sé, los más jóvenes, con qué manuales de derecho administrativo han estudiado. Yo les puedo decir que yo estudié con sus fundamentos de derecho administrativo y les puedo decir que cuando aún hoy, cada año, explico el tema de la Constitución como norma, sigo exactamente el mismo esquema que el profesor Santamaría Pastor tiene en el libro que les he citado. Muchas gracias y cuando quieran doy la palabra a don Fernando Román.